La oscura verdad de la señora de la reja. 7 relatos escalofriantes, revelados y expuestos. Sara, con el corazón en la garganta, se preparaba para salir al hospital una noche más. La oscuridad se cernía sobre el barrio, un lugar donde los ecos del miedo y la violencia eran parte del aire que respiraban. Lucas, su pequeño de solo 6 años, apenas podía dormir. Los susurros provenían de la reja del patio trasero, como si alguien, o algo, intentara llamarlo. «Mami, la señora de la reja me habla», decía con ojos grandes y asustados. «Es solo el viento, mi amor», respondía ella, tratando de enchufar la lógica al pánico que la invadía. Las rejas eran un escudo, pero también una prisión. Los murmullos en el barrio se volvían más intensos. «Cuidado con la anciana», decían algunos. «Ella sabe cosas que nadie debería saber». Sin embargo, el miedo de Lucas no era solo una historia, en sus ojos había terror real. Cada noche, las sombras parecían alargarse, y Sara sentía el peso de algo oscuro empañando sus días. Las miradas de los vecinos eran rápidas, furtivas. Una escalofriante sensación la atormentaba. Nadie podía ser de fiar. Esa noche, tras regresar de su turno, el silencio del hogar la envolvió. No había risas ni juegos, solo un eco aterrador. Lucas había desaparecido. El vacío en su pecho se sentía como una condena. Corrió por la casa, gritando su nombre. Cada segundo que pasaba era un puñal que se hundía más hondo. Al asomarse por la reja del patio, lo que vio casi la hizo caer. Las sombras danzaban, y los murmullos de los vecinos parecían un canto macabro. Los rostros de aquellos que antes fueron conocidos ahora parecían ajenos. «Todos lo saben», pensaba mientras recorría el barrio. Cada esquina se convertía en un laberinto de desesperación. Encontró a una anciana en la esquina, ajena a su angustia. «¿Has visto a Lucas?», preguntó con desesperación. La anciana solo sonrió, como si conociera algo que Sara ignoraba. «La señora de la reja lo sabe», murmuró, y el terror se apoderó de Sara. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Impulsada por el desespero, decidió enfrentar a la señora de la reja. La casa era aún más aterradora de lo que imaginaba, un lugar donde la luz temía entrar. Llamó a la puerta temblando, y una voz temblorosa respondió desde adentro. Pensó que podría encontrarse con una anciana amable, pero la verdad que emergió fue como un grito en la noche. «Tu hijo es parte de algo más grande de lo que crees», dijo con un escalofrío en su voz. «Los niños que desaparecen en este barrio están conectados. Todos somos parte de un juego siniestro». Los secretos escondidos tras las rejas se desnudaron ante ella, pero la pregunta que la heló fue: ¿qué tan lejos estás dispuesta a llegar para salvar a tu hijo? La oscura verdad comenzaba a revelarse, y cada momento la conducía más cerca del abismo. ¿Podría atravesar la negrura de su barrio y enfrentar a quienes lo dominaban para recuperar lo que ya había perdido? La noche prometía más que miedos. Prometía revelaciones que cambiarían su vida para siempre. La respiración de Sara se volvió entrecortada al escuchar aquellas palabras. La anciana había lanzado el desafío, pero su respuesta se convirtió en un eco aterrador en su mente. ¿Qué estaba dispuesta a hacer? La necesidad de encontrar a Lucas era urgente. Cada instante sin él era un paso más hacia la locura. La casa de la señora de la reja, oscura y enmohecida, se erguía como un monumento de secretos oscuros. Sara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El frío del viento nocturno se coló entre sus ropas, adentrándose en su piel. No había más tiempo para dudas.
Con un puño formado, empujó la puerta y ésta chirrió al abrirse, revelando un pasillo lleno de sombras que parecían correr por las paredes. «Lucas», susurró. La voz temblorosa se perdió en el silencio opresor. Los pasos de Sara resonaban mientras se adentraba en la casa. Las paredes estaban decoradas con fotografías borrosas de niños que había olvidado. Algunas sonrisas eran familiares, y la piel se le erizó al reconocer a un niño que había visto en el barrio. Estaba seguro de que vivía a solo unos escalones más abajo. ¿Qué hacían esas imágenes aquí? ¿Esos niños eran parte de un juego, o sus destinos estaban tejidos en la misma red de terror? De repente, un grito ahogado reverberó detrás de una puerta entreabierta. Sara se congeló, sintiendo cómo su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Se acercó cautelosamente, la perilla fría en su mano. La presión era insostenible, la lucha entre el miedo y la esperanza desgarraba su ser. Al abrir la puerta, se encontró con una habitación repleta de muñecos desgastados, cada uno más siniestro que el anterior. En el centro, un niño, pequeño y asustado, se mecía. «Lucas, mami», dijo suavemente, sus ojos llenos de lágrimas y su voz temblorosa. Sara sintió que su mundo se iluminaba, pero su alegría fue reemplazada casi inmediatamente por un profundo horror. Al lado de Lucas, la figura de la señora de la reja se alzaba como un espectro. Su cabello largo y canoso caía desordenadamente sobre su cara. Sonreía. «Él es parte de esto, querida. Cada niño aquí tiene un papel que jugar», dijo con una voz que sonaba como el crujir de viejos huesos. «No puedes llevártelo. No aún». Sara dejó escapar un grito, pero su voz era solo un susurro. El terror la invadió mientras notaba que los muñecos comenzaron a moverse, como si cobrar vida por arte de magia. Las risas de los niños resonaban en sus oídos, una locura festiva que se fundía con las sombras. Las imágenes de aquellos rostros perdidos empezaron a girar en su cabeza, llenándola de una verdad espantosa. Lucas no era solo un niño perdido. Él era parte de algo mucho más oscuro. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Sara, consciente de que no había escapatoria. «Lo que tengo es un trato. Si me traes a otro niño, él viviría. Cada elección tiene un precio, y tú debes decidir», dijo la anciana, su sonrisa revelando dientes afilados. Sara sintió que el mundo se le caía a pedazos. Las palabras de la anciana golpeaban su mente como un martillo. La oscuridad de su barrio no solo era terapia para perderse, sino también un laberinto sin salida. ¿Podría salvar a su hijo a expensas de otro niño? Su corazón se debatía entre la desesperación y la moralidad. La decisión flotaba en el aire. Cada segundo era un grillete que la ataba más a ese juego cruel. Mientras Sara miraba a Lucas, atrapado entre su inocencia y el horror que lo rodeaba, un nuevo murmullo empezó a llenar la habitación. Un susurro siniestro que resonaba en sus oídos. «Elige». De pronto un grito desgarrador emergió de la nada, helando la sangre de Sara. La angustia se convirtió en suspense, mientras el verdadero horror comenzaba a revelarse. ¿Quién más estaba atrapado en este juego? ¿Qué precio real debía pagar para recuperar a su hijo? La señora de la reja los observaba, sabiendo que solo era cuestión de tiempo y de decisiones fatales. Sara sintió como si el aire se volviera pesado a su alrededor. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre ella. La risa de los muñecos resonaba, cada carcajada una burla a su desesperación. Volvió su mirada a Lucas, los ojos del niño, llenos de confusión y miedo, la atravesaron como si fueran cuchillos. Cada segundo que pasaba la anciana sonreía más, disfrutando del sufrimiento que tanto la alimentaba. «¿A qué te refieres con otro niño?», preguntó Sara. Su voz se quebró, pero sabía que tenía que mantenerse firme. No podía dejar que la desesperación la arrastrara aún más. La señora de la reja dio un paso adelante, una sombra que se alargaba y se retorcía. «En esta casa, querida, cada niño es una pieza en un juego eterno. Algunos son elegidos por su pureza, otros por sus miedos. Tú eliges a quién perder».
Su risa sonó como el tintinear de campanas en una tormenta. Sara cerró los ojos intentando bloquear la imagen de la anciana y la sala de los muñecos. Recordó a todos los niños del barrio, las risas que solían llenar las calles, y el brillo de la inocencia que apenas comenzaba a desvanecerse. ¿Era real esa opción que le ofrecían? ¿Sacrificar a un niño para salvar a otro? La indecisión la atacaba como una sombra, un monstruo con dientes afilados. «¡Lucas!», gritó sintiendo que su cordura se deslizaba entre sus dedos. «¿Qué vamos a hacer? No te dejaré aquí». Justo entonces, uno de los muñecos en el fondo de la habitación se movió un poco más. Sara se acercó. Sus manos temblaban mientras levantaba a un pequeño títere que recordaba haber visto en su propia casa cuando era niña. El rostro del muñeco era grotesco, una mezcla de tristeza y risa que daba miedo. Los ojos de la anciana se iluminaron al ver la conexión. Ese era tu favorito. Cada trozo de tu infancia ha sido observado y guardado. Tú también puedes convertirte en una pieza, pero debes decidir, querida. Los muñecos comenzaron a murmurar, sus voces entrelazándose en una melodía de promesas y advertencias. «Elige, elige», repetían, como si fueran un coro de almas perdidas, atrayéndola al abismo. Sara sintió como su pecho se comprimía. La presión era insoportable. Las imágenes de aquellos niños iluminaban su mente como fuegos artificiales, brillando y apagándose. ¿Podía sacrificar a otro para salvar a su hijo? ¿Estaba dispuesta a convertir su angustia en una tragedia ajena? Si me traes a otro niño, Lucas vive. Si no, él será uno de ellos, y caerá en un sueño profundo que nunca despertará, dijo la anciana, como un eco hambriento de una verdad siniestra. La decisión la consumía. ¿Qué daría por salvar a su pequeño? Pero, ¿a costa de quién? La balanza se tambaleaba entre el amor y la culpa. No tenía salida. Sabía que si no actuaba pronto, la oscuridad los devoraría. La habitación pareció contraerse, las sombras bailando como espectros alrededor de ella, y el grito desesperado de Lucas quebró su resistencia. «Mamá, ayúdame. No estarás solo, lo prometo», respondió, aunque las palabras sonaron vacías incluso para ella. La anciana comenzó a acercarse, cada paso cargado de una expectativa voraz. Era la cazadora en su trampa. Sara debía actuar. Tenía que escapar, buscar a otro niño, asegurar la vida de Lucas, aunque eso significara entrar más en la oscuridad. Volteó hacia la puerta, el sudor frío resbalando por su frente. Justo antes de cruzar, la anciana la detuvo con un gesto, su sonrisa aún amplificada por un deseo insaciable. «Recuerda, querida, no hay vuelta atrás. La casa siempre pide su tributo. Si fallas, no será solo Lucas quien pague». Dando un último vistazo a su hijo, la angustia llenó cada rincón de su ser. La huida había comenzado, y con ella, la inevitable confrontación con lo desconocido. Sabía que el reloj del destino ya estaba en marcha, y las sombras acechaban. ¿A quién debía llevarse esta vez? El eco de risas infantiles resonó a sus espaldas, como si el tiempo se detuviera. Con cada paso que daba, las sombras parecían más cercanas, hambrientas, dispuestas a tragarla. Mientras el pasillo se alargaba en su mente, un nuevo grito rompió el silencio. «Mamá, ven a jugar». Era una voz familiar, y el terror la envolvió. ¿Era realmente un juego, o una trampa mortal? Las decisiones de Sara apenas comenzaban, y cada decisión podría significar un lazo eterno con la oscuridad. ¿Cuántos niños más estaban atrapados en la casa de la señora de la reja? ¿Y cuál sería el precio que tendría que pagar para salvar a su amado Lucas? Las sombras se arremolinaban a su alrededor mientras Sara corría por el pasillo, cada paso resonando como un eco sombrío en el silencio que lo envolvía todo. La risa de Lucas aún retumbaba en sus oídos, y sus palabras la seguían, como un recordatorio de lo que estaba en juego. «Mamá, ven a jugar». La voz sonaba tan real, pero en cada repetición se impregnaba de una sutil distorsión, como si el mismo aire se riera de ella. Había un peligro implacable en poder ceder a la ilusión de su hijo.
El pasillo se torcía hacia la derecha, y ahí, el murmullo de los muñecos se desvanecía momentáneamente. Respirando profundamente, intentando calmar el latido frenético de su corazón, Sara se asomó a una pequeña habitación anexa. Su interior era un desorden de juguetes viejos y polvorientos, pero lo que más llamó su atención fue la silueta de un niño. «Espera, no te vayas», llamó, sintiendo el miedo en su garganta. El niño, de cabello castaño y ojos vibrantes, se volvió. Era Martín, el pequeño de la vecina, conocido por su espíritu aventurero, pero su expresión no era la de un niño alegre. Su mirada estaba embotada de tristeza, y su cuerpo temblaba mientras se acercaba lentamente. «Sara, ¿qué haces aquí?», murmuró, como si hubiera estado atrapado en un sueño inquietante. «No debería estar aquí. Ya no puedo salir». «Martín, ven conmigo», imploró avanzando hacia él. Pero justo cuando estiró la mano, un grito desgarrador reverberó por el pasillo. Era Lucas, y el sonido heló la sangre en sus venas. No puedo dejarlo», pensó, su mente divagando entre la esperanza de rescatar a Martín y el horror de perder a su hijo. Momentos de agonía se deslizaron, arrastrándola hacia la oscuridad con cada decisión que debía tomar. «Sara, llévame contigo», suplicó Martín, una lágrima surcando su mejilla. «No dejes que te atrape. Ellos siempre están observando». Las palabras del niño resonaron como un trueno en su pecho, una advertencia. Sin tiempo que perder, se volvió, dispuesta a salir, pero la puerta estaba completamente cerrada, como si la casa misma la hubiera atrapado. De repente el niño gritó: «¡Cuidado!». Las paredes comenzaron a moverse, y un frío palpable envolvió la habitación. Las risas de los muñecos regresaron, un sonido escalofriante que reverberó en cada rincón. Sara se sintió invadida por un terror primigenio. No solo estaba luchando por Lucas, sino ahora por Martín, quien parecía el más reciente en la larga lista de almas atrapadas en la trampa de la anciana. Podía sentir cómo cada vez que un niño se unía a la casa, algo oscuro alimentaba su esencia y crecía más fuerte. «¡No os lleven!», gritó, y en su desesperación miró a Martín. «¿Qué puedo hacer para salvarte? ¿Para salvar a Lucas?». Pero el niño solo negó con la cabeza, sus ojos reflejando la dolorosa verdad. «No hay salida aquí. El sacrificio es la única cura». A través de la ventana rota entró una racha de aire helado, envolviendo a Sara en una sensación de inminente condena. Su mente luchaba, buscando una solución mientras cada sombra se cernía sobre ella, listas para devorarla. «No te vayas, por favor», suplicó Martín, su voz un eco distante entre tantos miedos. Sara sintió el peso de su elección aplastándola, y en su interior, la angustia se convirtió en un grito mudo. Finalmente, un susurro. «Tienes que elegir», decía la voz de la anciana en su mente, envolviendo su voluntad en tentaciones. Sara miró la puerta, cuya madera oscura parecía pulsar. Un grito la sacudió, esta vez de Lucas. Era un llamado desgarrador, y en ese instante, la decisión se hacía urgente. ¿Podría ser Martín otro sacrificio necesario? Sara comprendió que la casa no le permitiría escapar sin que alguien pagara el precio. Con un corazón arrugado por la desesperación y el tiempo escaseando, tuvo que decidir. Sin embargo, antes de que pudiera accionar en su elección, un gran estruendo resonó en el pasillo. Nuevas sombras comenzaron a danzar en el umbral, y una voz profunda e imponente exclamó: «Es hora de jugar de nuevo». La figura de la anciana surgió entre las sombras, una sonrisa torcida en su rostro. En ese momento Sara entendió que el juego acababa de comenzar, y el desenlace la acechaba como una serpiente a su presa. Mientras la oscuridad la envolvía, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrá encontrar una manera de romper el ciclo, o se convertirá en una pieza más de este espantoso universo de terror? El corazón de Sara latía con fuerza mientras la figura de la anciana avanzaba, como si cada paso de la mujer hiciera temblar los cimientos de la casa. Las sombras se retorcían a su alrededor, dándole un aire de poder aterrador,
Una risa helada brotó de sus labios, resonando como si viniera de 1000 gargantas. ¿Listos para el juego, querida Sara?, preguntó con un tono suave, pero la frialdad de su voz envió escalofríos por la columna vertebral de la mujer. «No, por favor, sálvanos», gritó Sara sintiendo que el terror se espesaba en el aire. Pero sus palabras parecían ser absorbidas por la oscuridad. Martín temblaba junto a ella mientras la casa comenzaba a oscilar, como si respirara. Las paredes parecían cerrarse, creando un laberinto de angustia en el que los gritos de Lucas se mezclaban con sus propios lamentos. Era un sonido envolvente, haciéndola sentir atrapada en un ecosistema de horror. Las almas de los que han sucumbido no dejan de jugar. Siempre esperan, siempre observan, dijo la anciana, mientras el brillo en sus ojos chisporroteaba ominosamente. Él es mi favorito. Su risa será el próximo eco. Sara miró a Martín. Sus ojos mostraban un entendimiento complejo. «Tienes que irte. No puedo», susurró, aplastando el terror que crecía en su pecho. «Si no eliges, ellos decidirán por ti», continuó la anciana dando un paso hacia adelante que parecía hacer temblar el suelo. «Uno debe completar el ciclo. Uno debe ser el precio». La oscuridad en el pasillo se intensificó, y Sara sintió como si el aire se volviera más denso y casi tangible. Sus pensamientos eran un torbellino de pánico mientras contemplaba la posibilidad de perder a uno o a ambos. ¿Qué significaba sacrificar? Su mente luchaba por encontrar una respuesta lógica mientras el reloj de la casa marcaba el tiempo. «No puedo dejarte, Martín. Tienes que salir», exclamó buscando la manera de vencer a la anciana y salvar tanto a su hijo como al pequeño atrapado. La anciana sonrió, su rostro cubierto por un manto de sombras, simulando que disfrutaba del espectáculo. ¿Y si es Lucas quien debe pagar el precio? ¿Aceptas el sacrificio de tu hijo?, preguntó, su voz un susurro helado que erizaba la piel. La angustia se transformó en ira. «No», gritó Sara, pero su voz se veía ahogada por la risa de la anciana, que resonaba como un canto de sirena en medio de su desesperación. Las risas de los muñecos retumbaban, intensificándose en una cacofonía de locura. «Ellos necesitan ídolos, necesitan héroes para jugar», replicó, mientras las sombras danzaban como un entretenimiento macabro. «Puedes liberar a uno, pero el otro quedará aquí para siempre». El pasillo giró, y Sara sintió como su mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada sonido de sus pasos resonaba como una maldición. Odeando entre las sombras, una parte de ella sentía que rendirse era el único camino. ¿Iba a sacrificar a su hijo? Una sacudida en la casa hizo que las luces parpadearan, y en el momento de la indecisión, la elección se tornó más que clara. A su alrededor, las paredes parecían murmurar, ofreciéndole opciones invisibles. «Martín, sal de aquí», insistió, mientras se abalanzaba hacia él. Pero una fuerza invisible la retuvo, como si la casa no permitiera que ni uno solo se escapara. De repente, en el medio de ese horror, la voz de Lucas la atravesó nuevamente. «Mamá». Era un lamento, lleno de una tristeza que desgarraba el alma. En sus ojos, Sara vio la desesperación que había temido, pero no quería aceptar. Entonces, en un giro inesperado, la puerta se abrió de golpe. Un rayo de luz pareció invadir la habitación, pero en el momento en que lo hizo, las risas se tornaron gritos, y la anciana lanzó una mirada fulminante, su sonrisa convertida en una mueca de rabia. «No hay regreso, el juego apenas comienza», exclamó, y con un gesto el muro del pasillo se oscureció, disolviéndose en un remolino de sombras. Sara se enfrentó a la puerta abierta, angustiada. ¿Era esta la salida? ¿La oportunidad de liberar a su hijo y a Martín? La incertidumbre la carcomía mientras un nuevo grito resonó, colocando sobre sus hombros el peso de una decisión trágica. Aterrorizada pero decidida, dio un paso adelante. La casa pareció convulsionarse. ¿Sería la libertad o la condena lo que le aguardaba al otro lado? Mientras cruzaba el umbral, oyó la voz de la anciana entre las sombras risueña y perturbadora.
Recuerda, Sara, la oscuridad siempre está esperando. Y con eso, la puerta del horror se cerró tras ella, dejando a sus espaldas un eco de risas horrendas y la certeza de que el juego apenas comenzaba. Sara sintió que el aire se cortaba a su alrededor, como si las sombras de la casa la abrazaran con brazos invisibles. Cada latido de su corazón resonaba en el silencio que había dejado la puerta tras ella. Un silencio tan abrumador que parecía estar hecho de murmullos perdidos. A un lado, la luz que había penetrado el umbral chisporroteaba, castiga, y pintando la habitación de un amarillo inclemente. «¿Dónde estoy?», murmuró, tratando de acostumbrar sus ojos a aquel resplandor tan peculiar. Era un pasillo, pero no el que había conocido antes. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías en blanco y negro, retratos de personas con miradas vacías. Sus rostros revelaban un miedo palpable que parecía atravesar la madera deteriorada y hacer eco en su pecho. Un escalofrío recorrió su columna al notar que algunas fotos se movían levemente, como si esas almas quisieran susurrarle secretos olvidados. Pero, ¿qué secretos podría haber cuando todo lo que la rodeaba parecía estar envuelto en la tristeza de un pasado que se negaba a morir? A sus espaldas, un golpe resonó. La puerta se había cerrado con un estruendo que retumbó en sus oídos, y al voltear, se encontró frente a la misma anciana, ahora un poco más desdibujada, como una alucinación en medio de una tormenta. Su sonrisa se había desvanecido, pero el brillo en sus ojos continuaba proyectando una inquietante mezcla de alegría y desesperación. «Bienvenida, Sara», dijo con voz simuléticamente dulce, cada palabra cargada con una morbosa hospitalidad. «Has entrado en el corazón del juego, y ahora debes seguir las instrucciones». «¿Instrucciones? ¿Qué quieres de mí?», preguntó Sara, más por instinto que por convicción. La anciana echó la cabeza hacia atrás y rió, una risa desgarradora que resonó en cada rincón, como si la casa misma se uniera a su humor macabro. El rugido del viento atravesó el pasillo, encendiendo una serie de luces que se activaban y desactivaban con un ritmo frenético. «No soy la que decide», contestó la anciana. «Es el lugar. Aquí, tus miedos se convierten en tus guías. Lo que elijas hará música o silencio». Sara entrecerró los ojos intentando enfocar sus pensamientos. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que hacia la izquierda había una serie de puertas alineadas. Eran diferentes. Algunas estaban desgastadas. Otras lucían cerradas con candados oxidados. Tenía que elegir. Pero, ¿cómo elegir entre lo desconocido y lo aterrador? Cada vez que su mano se acercaba a una puerta, su mente la empujaba hacia atrás, acosada por sus propios recuerdos, temores, y la voz de Lucas resonando en su mente. ¿Qué si una de esas puertas es su prisión?, cuestionó su razón. Pero, ¿y si no había otra ruta hacia la luz, hacia la libertad? La voz de la anciana interrumpió su lucha interna. «Recuerda, querida, solo uno puede salir libre de esta prueba. Puedes liberar a tu hijo, pero tendrás que dejar que otro pague el precio». Rió otra vez, como si jugara con las emociones de una marioneta. Sara se aferró a su fe. «No puedo. No voy a dejar que una de estas puertas decida por mí», exclamó. La figura de la anciana le lanzó una mirada desafiante, taladrante. «Entonces el reloj marcará el tiempo que te queda, y yo disfrutaré de cada segundo», dijo. Un eco escalofriante resonó en el pasillo, como si la casa misma estuviera ansiosa por devorarla. Una sombra oscura empezó a filtrarse entre las puertas. Sara sintió cómo su corazón palpitaba acelerado. La presión aumentaba, y el aire se volvía cada vez más opresivo. Sin un plan claro ni un camino evidente, comenzó a avanzar, eligiendo al azar una puerta y colocándose frente a ella. Un sudor frío recorría su frente mientras su mano temblorosa acariciaba la superficie de la madera. La anciana observaba divertida, y una oleada de miedo casi la paraliza. Un crujido resonó en el suelo. Y justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, un grito desgarrador cortó el aire, un eco familiar que hizo que su aliento se detuviera. Era Lucas. «Mamá»,
clamaba, y su voz parecía venir de todas direcciones. La elección se presentó en un instante cuántico. Abrir la puerta, sabiendo que el terror podría acechar detrás de ella, o seguir el grito desesperado de su hijo. Con la mirada fija en la cerradura, respiró hondo, y comenzó a girar la manija. Cuando giró, un grito resonó desgarrador e inhumano. La casa tembló con furia, y las sombras danzaban erráticas. ¿Qué sobresaltante revelación aguardaría tras esa puerta? Sara sintió que el tiempo se congelaba. La anciana sonrió, y algo en su expresión le hizo comprender que el verdadero horror apenas estaba empezando. La puerta se abrió lentamente, crujido tras crujido, como si una bestia deseara salir de su encierro. Sara contuvo el aliento. Detrás de ella había una oscuridad que parecía absorber la luz, un vacío que se expandía hacia lo desconocido. Instintivamente, dio un paso atrás, pero el eco de la voz de Lucas, angustiada y suplicante, la atrajo de nuevo. «Mamá, por favor», gritó él, y su voz rasgó el aire como un cuchillo. El terror se apoderó de Sara, y con un impulso casi automático, cruzó el umbral. La puerta se cerró de golpe tras ella, atrapando la luz y sumiéndola en una penumbra sepulcral. El cambio fue inmediato. El ambiente era frío, escalofriante, como si cada centímetro de espacio estuviera cargado de pensamientos no expresados, de lamentos que llevaban años atrapados entre esos muros. A su alrededor, los rostros de las fotografías parecían fijarse en ella, mirándola con una intensidad aterradora, como si fueran los guardianes de un secreto olvidado. «¿Qué es este lugar?», murmuró mientras avanzaba, sus pasos resonando débilmente sobre el suelo de madera. Se dio cuenta de que ya no había puertas, simplemente un recodo abierto que se adentraba en la negrura. Una figura se presentó ante ella. Era un niño, su hijo, pero no el Lucas que ella recordaba. Este niño era una sombra de su antiguo ser, con un rostro pálido y ojos muy abiertos que reflejaban un terror que nunca debería haber experimentado. «Mamá», chilló, extendiendo los brazos hacia ella, pero en su mirada había algo más. Una súplica y un miedo que la hicieron tambalear. «Lucas, ¿dónde estás?». Su voz sonaba distante, como si el propio aire estuviera aprovechando la oportunidad de engullir su incertidumbre. A medida que avanzaba, el chico retrocedía. Cada paso que daba hacía que él desapareciera un poco más en las sombras. «No puedes estar aquí. Es peligroso», gritó el niño, su voz temblando en un tono que le rompía el corazón. Sara sintió como un escalofrío la envolvía, un aviso que resonaba en lo profundo de su ser, pero algo más empezó a rodearla. Las paredes comenzaron a susurrar. Eran palabras entrecortadas, allí había risas y llantos que parecían fluir desde los rincones. Se unieron a la voz de la anciana, quien sonaba en su mente: «Tus miedos son tus guías». «¡No, Lucas!», gritó, intentando desenredarse de aquel embrujo aterrador que la mantenía atada al ambiente oscuro. Los ecos crecían, y cuando se dio la vuelta, la sombra que solía ser la anciana ahora se proyectaba contra la pared, su figura distorsionada recreando los peores miedos que había enfrentado. Un mar de rostros, de miradas desoladas que eran clones de los que había visto antes, pululaban en la penumbra. Desesperada, comenzó a tocar las fotos en la pared, buscando algo, cualquier cosa que la llevara de vuelta a donde su hijo estaba. Con cada toque, la risa macabra de la anciana atravesaba las paredes, fluyendo alrededor de ella como un veneno líquido. «No es suficiente. No te detengas, Sara. Debes elegir», resonó en su mente. «¿Elegir qué?», vociferó, sacudiendo la cabeza en un intento de borrar los ecos, pero las paredes respondían con una risa cruel, como si la casa supiera que estaba perdida. La figura del niño se desvanecía lentamente mientras un frío abrumador arrastraba su corazón. Con cada paso que daba, sentía que se estaba alejando de él, hacia el abismo. «No te vayas», lloró, estirando sus manos hacia la figura en la bruma, y entonces lo vio. Una figura en la distancia,
un destello de luz que parecía llamarla. La esperanza floreció en su pecho. «Lucas, ve hacia la luz», gritó, impulsando su cuerpo hacia la fuente de aquel destello. Pero al hacerlo, las sombras se arremolinaban a su alrededor, y la sala comenzó a cambiar, como si la casa respondiera a su desesperación. Las risas se tornaron en gritos. Y justo cuando puso un pie dentro de la luz, el suelo tembló bajo sus pies. «¡Sara!». Un grito acalló el infierno a su alrededor, y la figura en la luz comenzó a distorsionarse. ¿Era realmente Lucas, o un nuevo engaño del lugar? La cuerda se tensó, y una sensación de inminente tragedia le invadió. El tiempo se detuvo, y la casa crujió, como un grito agonizante en espera de su próximo movimiento. «Todo tiene un precio», resonó la anciana en su mente, justo antes de que las sombras devoraran la luz. Sara se encontró sola, en la penumbra, temiendo lo que habría perdido para siempre. La oscuridad era casi tangible, se extendía como un manto pesado que aplastaba cualquier atisbo de esperanza en el corazón de Sara. Se quedó inmóvil, sintiendo cómo el frío la envolvía, apoderándose de su aliento, transformando su respiración en viseras heladas. La imagen de Lucas seguía acechándola, pero su figura se desdibujaba cada vez más, como un destello que se apagaba lentamente en la distancia. «¿Qué tengo que elegir?», gritó al aire, pero las paredes solo respondieron con un eco burlón, las risas distorsionadas de la anciana retumbando en su mente. No había respuestas, solo una vorágine de voces y sombras que se reunían a su alrededor, ansiosas por devorarse mutuamente. A su alrededor, las imágenes de los rostros en las fotografías se retorcían, sus expresiones de agonía reflejando la confusión de Sara. Sus ojos le parecían más vivos, como si la juzgasen por su presencia en ese lugar prohibido. En un impulso ciego, alcanzó a uno de los marcos. La fotografía representaba a un grupo ajetreado de personas. Pero, ¿quiénes eran? Un instante detuvo su atención, un rostro familiar entre las sombras. «Eres tú», susurró, tocando la imagen de una mujer joven que le recordaba a su madre. ¿Qué hacía ella aquí? La figura sonreía, pero su mirada transmitía un mensaje de advertencia. La mujer pareció sonreír, pero había algo inquietante en su expresión, como si en su alegría ocultara un oscuro secreto. Sara se apartó de la muralla de fotos, el corazón latiendo fuerza. A lo lejos, una corriente de aire frío atravesó la habitación. Algo se movía en las sombras, deslizándose por el suelo, arrastrando un susurro que se transformaba en un lamento desgarrador. «Mamá», era la voz de Lucas, retumbando con una mezcla de desesperación y pánico. Sara apretó los puños. No podía rendirse. «Lucas, estoy aquí», gritó, pero su eco se perdió en el abismo. Las paredes comenzaron a vibrar, pulsando al ritmo de su creciente miedo. Era como si la casa respirara, devorando cada pedazo de su valor. El suelo crujió, y las sombras parecieron cobrar vida propia, lanzándose hacia ella con una voracidad atroz. Sara dio un paso atrás y tropezó, cayendo de rodillas. La oscuridad se arremolinaba alrededor, como un torbellino de ansias. Luchó por levantarse, pero algo la atrapó. Un hilo tenuemente frío que se enredaba en sus muñecas. «¿Qué es esto?», pensó, mirando los hilos translúcidos que se aferraban a su piel como las garras de un predador. «No puede ser». En un impulso desgarrador, trató de arrancarse las ataduras, pero la casa pareció reírse de ella, alimentándose de su lucha. «Todo tiene un precio, querida». La voz de la anciana resonó a su alrededor, burlona y demasiado próxima. ¿De qué está dispuesta a desprenderse? Sara cerró los ojos recordando su vida antes de todo esto. El abrazo de Lucas, sus risas, los momentos felices que parecían ahora tan lejanos. «No, no puedo. No los dejaré ir». A medida que su voz temblaba, recuperó un destello de determinación. «No voy a dejar que me controlen, no me asustarás». Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó, rompiendo los hilos inmateriales que la mantenían atrapada. La casa tembló,
como si su grito hubiera cortado la oscuridad, y la figura de Lucas apareció nuevamente ante ella, más difusa. «Mamá, corre». Un golpe resonó y la casa se sacudió, desmoronándose a su alrededor. Las sombras comenzaron a agitarse en un frenesí, como si la casa luchara por mantenerla allí, atrapada. Sara vio cómo las paredes se cerraban. «No, no voy a perderte otra vez», gritó, dirigiéndose hacia la luz que seguía visible al fondo. Justo cuando estuvo a un paso de salir, una fuerza invisible la detuvo, arrastrando su cuerpo hacia el interior de la oscuridad. «Todo tiene un precio, y lo pagarás», resonó la anciana con un eco sibilante y cruel. Sara sintió un dolor desgarrador en el pecho mientras las sombras comenzaban a tragarla. «¿Qué precio?», se preguntó en un susurro de terror. ¿Sería su vida, su alma, su propia razón de ser? Y entonces lo vio. Un destello brillante que emanaba de un rincón oscuro de la habitación. ¿Sería la salida? ¿O el principio de algo aún más oscuro? «¡Lucas!», gritó, mientras otra ola de frío la envolvía. La casa rugió, el suelo tembló, y en medio de su desesperación, comprendió que la lucha apenas estaba comenzando. El destello brilló intensamente, llenando la habitación de una luz casi celestial, pero a medida que se acercaba, Sara sintió que la esperanza se desvanecía. Algo en esa luz no era puro. Era un reflejo de temor, de desesperación acumulada. Las sombras aún giraban a su alrededor. Susurros y lamentos brotaban como un río en creciente. «No te acerques a eso», escuchó de repente una voz desgarradora, un eco lejano que le pareció familiar. Era la voz de su madre, resonando en su mente, como un grito de advertencia que atravesaba el oscuro tejido de la casa. Sin embargo, el brillo la atraía, como si prometiera respuestas mientras que la sombra lo devoraba todo. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, luchando con el tira y afloja de su propia voluntad. Las sombras intensificaban su combate, y la anciana reía a lo lejos, su risa como un grito en la noche. «Sara». La voz de Lucas retumbaba en su mente, pero ya no se trataba solo de escapar. Era una lucha por saber la verdad oculta. Instintivamente se lanzó hacia el brillo. Con el impulso de su vida, rompió la última conexión con la oscuridad que la mantenía prisionera. Su mano logró agarrar algo que no era simplemente luz, sino una esfera oscura en el centro del destello. La esfera era fría, y al tocarla, visiones comenzaron a fluir ante sus ojos. Escenas de su infancia, risas, pero también la tristeza de aquellos que habían sido tocados por la anciana. «Todo tiene un precio», susurró la anciana, mudando su ritmo y tono, como un eco que resuena en un pozo vacío. «Tu vida por tus recuerdos, tu libertad por tu dolor». Sara sintió que el aire en el que respiraba se iba volviendo pesado, como si su propio ser lo estuviera absorbiendo. No podía ceder. No podía dejar que esos recuerdos, que esa desesperación cruzara el umbral de la realidad. «Yo quiero salvarlo», gritó provocando que la esfera oscura reaccionara, pulsando con una energía incontrolable en su mano. La casa parecía temblar. Las sombras se contorsionaron angustiadas, como si sintieran la luz que la esfera comenzaba a proyectar. De repente el brillo se expandió, y la figura de Lucas emergió de entre la bruma. «Mamá, éramos felices juntos. Recuerda eso». Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y temor. Sara se sintió desfallecer ante la lucha interna que libraba. «¿Si libero esto, te salvará?», le preguntó, consciente del sacrificio que tendría que hacer. Lucas asintió, su expresión transformándose en un reflejo de una angustia infinita. «Solo unos momentos más», le dijo, como si cada palabra fuera un hilo que se desgastaba. La casa comenzó a crujir, como si su resistencia se disolviera, y un repentino cambio de viento barrió el terror acumulado en la sala. Con el último caída de su voluntad, Sara apretó la esfera con todas sus fuerzas. La oscuridad se tornó luz, y un estruendo ensordecedor llenó el aire. Las paredes comenzaron a ceder, gritando en agonía. Fue entonces que notó que la esfera,
no solo desterraba sombras, también contenía sombras de aquellos que perdió, sus vidas atrapadas en la tiranía de la anciana. Las imágenes de sus seres queridos aparecieron fugazmente, entrelazándose con el dolor y la angustia que ella llevaba. «Mamá, desapégate de mí», gritó Lucas, en un acto de autosacrificio que atravesó el corazón de Sara. Los cimientos de la casa comenzaron a desplomarse, y con ellos sus recuerdos. «Corre, llama al sol». Con lágrimas en los ojos, Sara se vio obligada a dejar la esfera caer. Un destello de luz cegadora la envolvió de inmediato, pero fue más que eso, una promesa de salvación, un nuevo comienzo. Pero el precio debía ser pagado. Y en ese instante, comprendió que todo tenía un costo, incluso la verdad. Justo antes de que todo se oscureciera, una última imagen cruzó su mente. La anciana sonriendo, con un aura de triunfo. Cuando la luz finalmente la consumió, una pregunta reverberó en su mente. ¿Qué había dejado atrás realmente? El vacío se extendió a su alrededor, y sin saberlo, un nuevo horror comenzaba a gestarse. ¿Qué nuevas sombras acechaban en la bruma de su mente? La luz ardía como una antorcha en el oscurantismo de la prisión. Un instante de claridad se presentó a Sara mientras el caos se desataba a su alrededor. La anciana, su presencia imponente, se tambaleaba en las sombras. Su risa distorsionada y llena de ira resonaba en cada rincón. Con cada segundo que pasaba, la casa parecía sucumbir, y los ecos de las risas y gritos de los niños atrapados comenzaron a desvanecerse. «No puedes escapar, querida Sara», gritó la anciana, sus ojos llenos de una ferocidad inhumana. «Eres parte de este juego. Siempre lo has sido». Pero justo cuando la desesperación comenzaba a engullirla, comenzó a recordar. Recuerdos de alegría, los abrazos de Lucas, los momentos en familia, risas perdidas detrás de las paredes de su hogar, los espejos de su vida, atrapados entre la oscuridad y la luz. «No me atraparás», exclamó, y con una determinación renovada, se adentró más en el resplandor que parecía prometer libertad. Al hacerlo, las sombras que aún quedaban formaron figuras grotescas y gritos que desgarraban el aire. No iba a dejar que la anciana la robara de nuevo, no a Lucas. Sintió como el espacio a su alrededor comenzaba a comprimirse, y mientras más avanzaba hacia la luz, la risa de la anciana se tornaba en furia. Las fotografías en las paredes se agitaron como una multitud enfurecida. Los rostros de niños perdidos comenzando a gritar, sus ojos suplicantes. Pero al continuar avanzando, el corazón de Sara se volvió más fuerte que la propia angustia. «Yo soy la madre de Lucas. No me detendrás». Las sombras empezaron a retroceder ante su avance, y cada paso la llenó de energía creciente. «Lucas», gritó, invocando su nombre con todas sus fuerzas. Al hacerlo, una explosión de luz desató la oscuridad, como si el propio universo se alineara. A su lado, las figuras de los niños lloraban ecos de emoción, y su espíritu comenzaba a resonar en flow con la luz. Finalmente, se encontró de pie en un umbral de esperanza, un corredor brillante que se extendía frente a ella. Las paredes comenzaron a desvanecerse. En el fondo, vislumbró a Lucas. Su figura cristalina resplandecía al igual que la luz que lo rodeaba. «Mamá», lo escuchó pronunciar, el ternura de su voz llenando el aire como un bálsamo que curaba. La distancia entre ellos se redujo drásticamente, y una ola de calor la envolvió, liberando el dolor acumulado en su seno. «Voy hacia ti, hijo, no te voy a dejar», exclamó avanzando como si el mundo se despejara a su paso. Sentía su amor por él como un ancla que la mantenía firme en esa separación insana. Se lanzó hacia la luz, sintiendo que todo iba a cambiar, que la casa iba a desvanecerse con cada paso. «¡Sara!». Una voz resonó tras ella, pero era solo un eco, un intento de la anciana por atraparla nuevamente. Las sombras se debatían, pero ya no había vuelta atrás. Su corazón, encendido por la esperanza del reencuentro, no había espacio para el miedo. «Adiós, señora de la reja», exclamó,
y en el instante en que sus manos se unieron con las de Lucas, una explosión de luz las rodeó, arrebatando todo el miedo a su paso. Juntos, se sumergieron en la luz, y el eco de las risas infantiles se tornó melodía, un canto liberador que ahogó los gritos condenatorios del pasado. No hubo un precio a pagar, y mientras la casa crujía y se hacía añicos, al otro lado había un nuevo amanecer. Sara y Lucas emergieron, sintiendo el sol sobre sus caras, el aire fresco de la libertad envolviéndolos como un abrazo cálido. Las rejas del barrio se desvanecieron en el horizonte, llevándose los murmullos del miedo consigo. «Mamá», Lucas gritó, riendo ahora con la energía renovada de la vida. Ella lo abrazó fuertemente, sintiendo cómo ese momento de conexión la llenaba de calma. El peligro había quedado atrás, pero aún había recuerdos que lidiar, recuerdos de aquellos atrapados en la oscuridad. En su pecho, una promesa se encendió. No olvidaría a los que habían quedado atrás. Juntos, los dos giraron hacia donde la vieja casa había estado. «Está bien, Lucas. Juntos, recordaremos», dijo, un nudo en su garganta y una chispa de determinación bailando en sus ojos. Camino al futuro, de manos unidas, sabían que nuevos días llenos de luz les aguardaban. El eco de la anciana, su risa y dolor se desvanecieron en la distancia, y aunque lo oscuro aún acechaba, el amor siempre prevalecería. Ahora, después de esta intensa experiencia, es el momento de que tú, querido lector, tomes acción inmediata. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal, para que no te pierdas las historias exclusivas que están por venir. Haz clic en el botón de like ahora mismo, para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre cómo crees que terminó esta historia. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esta comunidad crece con tu apoyo, y tú eres parte fundamental de nuestra historia. Gracias por acompañarnos hasta aquí.